basado en hechos ocurridos en El Naranjo, San Luis Potosí. Había noches en que el alcohol no era suficiente, y esa era una de ellas. La música del baile en Nuevo Morelos todavía le retumbaba en la cabeza, como si la tuba y los gritos de los cantantes se le hubieran quedado atorados detrás de los ojos. Miguel tenía apenas 20 años. Era alto, flaco, de esos que no comen mucho, pero tampoco paran. Esa noche había salido con 3 amigos a un baile que se hizo famoso por traer un grupo norteño. El plan era sencillo: tomar, bailar y regresar con cuidado. Pero como siempre, la madrugada les cayó encima sin pedir permiso. «Ya vámonos, vato, se va a hacer tarde», dijo uno de los amigos, ya con el sombrero en la mano y los ojos vidriosos de tanto alcohol. Subieron a la camioneta. Eran casi las 3 de la mañana cuando tomaron rumbo de regreso. Miguel vivía en la colonia obrera, pero cuando iban entrando a El Naranjo, notó que los otros no querían desviarse para dejarlo en su casa. «Déjenme ahí en Ponciano Arriaga, no hay pedo, me voy caminando». «¿Seguro, güey?», preguntó uno, aunque sin mucha intención de bajarse. «Sí, güey, no pasa nada. Estoy a 5 minutos. Bienvenidos a Sombras en la Niebla. Comenta desde donde nos escuchas y síguenos para más historias llenas de terror y suspenso». El motor zumbó, las luces traseras se alejaron y Miguel se quedó solo en la entrada de la calle más callada del pueblo. La calle Ponciano Arriaga, una recta empinada, sin muchos focos encendidos, con árboles que parecían más altos de noche. A lo lejos apenas se oía el murmullo del agua de la acequia y más allá, no deberías estar escuchando esto. Pero ya que estás aquí, 10 leyendas que el pueblo juró olvidar, 10 heridas que siguen abiertas, esperando por ti. Todo por apenas 100 pesos mexicanos. ¿Te atreves a invocarlas con solo pasar la página? Enlace en el primer comentario y en la descripción. Nada. Encendió un cigarro. El mechero tembló un poco al prender. Tal vez por el frío, o tal vez por el alcohol que ya le bajaba. La primera calada lo calmó. «No pasa nada», se dijo. Pero sí pasó. Caminar por esa calle siempre había sido raro. Incluso de día tenía algo incómodo, como si el aire se estancara entre las casas viejas y el pavimento cuarteado. Había una casa abandonada con un árbol de mango que nunca daba fruto, una panadería cerrada desde que el dueño murió y una vieja reja oxidada que parecía estar ahí solo para asustar. Cuando Miguel iba a mitad de la cuadra lo sintió. Fue como un susurro, pero sin sonido. Una sensación en la espalda, como si alguien lo observara. Se detuvo, se dio la vuelta de golpe y ahí estaba. Un niño, chiquito, encuerado, caminando con pasos suaves sobre el pavimento, cabeza agachada, pies descalzos. No tenía ni 5 años. Miguel se quedó congelado. «¿Mi hijo?», dijo en voz baja, como si no quisiera romper el silencio del lugar. «¿Qué haces aquí?». Ninguna respuesta. El niño siguió avanzando despacio, como si el suelo no lo tocara. «Oye, está muy noche. ¿Tus papás dónde están? ¿Te escapaste o qué?». Nada. Miguel dio un paso hacia él. El niño se detuvo. El aire se volvió denso. Una gota de sudor frío le bajó por el cuello, pese a que el clima era templado. «¿Cómo te llamas?». Entonces sucedió. El niño levantó la cabeza, pero no del todo. Solo un poco. Lo suficiente para que Miguel notara que no tenía expresión. Solo una sombra donde deberían estar los ojos. La piel era pálida, casi azul, y los labios se movieron. La voz que salió de su boca no era de niño. «¿De verdad quieres saber cómo me llamo?». No fue un susurro. Fue como si hablara una garganta vacía, como si viniera de dentro de la tierra. Miguel dio un paso atrás. El cigarro se le cayó. El corazón le palpitó tan fuerte que sintió un golpe en el pecho. No sabía si correr o gritar. Las piernas le temblaban. Y entonces corrió. Miguel corrió como nunca antes había corrido. Cada paso era un estallido de miedo, de adrenalina, de puro instinto. Sus tenis golpeaban el pavimento mojado por el sereno, pero él no lo sentía. Lo único que podía sentir era el frío en la espalda, el que se mete por los poros cuando sabes que no estás solo, aunque nadie lo vea. No volteó. Ni una vez más. Solo escuchaba el eco de sus propios pasos, el tambor de su respiración en los oídos y un murmullo, muy lejano, como un canto o un rezo ronco, que se perdía con el viento.
Cuando por fin dobló en la esquina de la calle Galeana, cayó de rodillas. Las manos le temblaban tanto que tuvo que apoyarse en una jardinera. Se sintió débil, vacío, como si algo le hubiera quitado un pedazo del alma. Volteó lentamente hacia donde venía. Nada, ni un niño, ni un alma. Solo la calle desierta y oscura. Pero el miedo seguía ahí. No en el ambiente, en él, en su pecho, en su garganta. Y algo más. Un olor a tierra húmeda que no había sentido antes. Como cuando uno escarba en el panteón. Como si la voz que lo había perseguido todavía estuviera respirando cerca. No fue hasta que llegó a su casa que pudo cerrar con llave. Tiró las llaves en la mesa. Se dejó caer en el sillón. Su madre dormía. No quiso despertarla. No sabría qué decirle. Que un niño sin ojos y con voz de ultratumba lo había seguido en plena madrugada. Lo iban a tachar de loco o de borracho. Se bañó con agua fría, esperando que eso le quitara el miedo. No lo hizo. Tampoco pudo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba otra vez la voz. ¿De verdad quieres saber cómo me llamo? Y cada vez sentía que la voz estaba más cerca, más dentro, como si ya la llevara dentro del pecho, como un parásito. Pasaron días y luego semanas. Miguel dejó de caminar por esa calle, incluso de día. Prefería rodear una cuadra más antes que pasar por ahí. Empezó a tener sueños raros. Soñaba con la calle, pero más larga. Soñaba que estaba de nuevo ahí y que el niño lo seguía, pero ahora hablaba más. Le decía cosas que no recordaba al despertar, pero que lo hacían llorar dormido. Una noche, decidió contarle a su abuela. Ella había crecido en el Naranjo y conocía historias viejas. Le habló en voz baja, como si temiera que el aire escuchara. «Abuela, ¿usted alguna vez oyó de un niño raro en la calle Ponciano Arriaga?» La mujer frunció el ceño. Guardó silencio un momento. Luego se santiguó. «¿Dónde lo viste?» «Ahí a media cuadra, como a las 3 de la mañana. Caminaba encuerado y me habló. Pero su voz no era de niño». La señora bajó la mirada. Se quedó muy quieta. «Te tocó, el que no debió haber salido». «¿Cómo?» «Ese niño no es de este mundo, Miguel. Lo han visto desde hace años. Algunos dicen que es el hijo de una mujer que se ahorcó cuando lo encontró muerto, en la acequia. Otros que es el espíritu de uno que mataron por accidente, allá por los años 70, cuando los carros pasaban sin luces. Pero todos coinciden en algo». «¿Qué?» «Que si te responde cuando le preguntas su nombre, algo se lleva de ti. No mata, no ataca, pero deja un hueco, una cosa rara, como si ya no volvieras a ser el mismo». Miguel se quedó en silencio. La abuela suspiró. «¿Te dijo su nombre?» Él negó con la cabeza, pero no habló. No podía, porque sí lo había dicho, y aunque no lo recordaba con palabras, sentía que el nombre estaba ahí, enterrado dentro de su cabeza, como si lo soñara todas las noches y al despertar se esfumara, dejando solo ese eco ronco que no se iba. Después de aquella plática con su abuela, Miguel no volvió a ser el mismo. No se trataba solo de miedo. Era una incomodidad que se metía con su rutina, con sus sueños, con su manera de ver la calle. Ya no se sentía tranquilo en ningún lugar donde no hubiera luz. Empezó a dejar la televisión encendida en las madrugadas, luego el foco del cuarto, luego incluso el del baño, aunque no lo usara. Decía que era por costumbre, pero en el fondo sabía que era otra cosa. Empezó a tener pesadillas. Algunas noches soñaba con esa misma calle, pero distorsionada, como si fuera más larga, más empinada, más solitaria de lo que en realidad era. El niño estaba ahí siempre, al fondo, esperándolo, caminando hacia él con la cabeza baja, pero nunca lo alcanzaba. Y justo cuando estaba a punto de hablarle otra vez, Miguel se despertaba, sudando, con la garganta seca y con un ligero temblor en las manos. Una madrugada, se animó a contarle a uno de sus amigos, uno de los que lo dejaron esa noche. «Carnal, ¿te acuerdas de la vez que me bajaron en la Ponciano Arriaga?» «Simón, ¿qué tiene? ¿No has oído cosas de esa calle?» El amigo frunció el ceño. «¿De qué hablas?» Miguel se lo contó todo. La aparición, la voz, la reacción de su abuela, el nombre que no podía recordar, pero que sentía que se le metía al cuerpo en las noches. El otro chavo se puso serio, muy serio. «Mi hermano,
Eso no es broma. ¿Sabías algo? No sé si sea lo mismo, pero una vez, cuando yo estaba morro, mi tío me dijo que no anduviera solo por esa calle, que ahí andaba algo que parecía niño, pero no lo era. ¿Y por qué nunca lo dijiste? Pues porque pensé que era una historia para asustar, como las del viejo del río. Pero ahora que me dices eso, me acordé que una vez, una señora de ahí contó que escuchó a un niño llorando como a las 2 de la mañana. Salió con una cobija para cubrirlo y llevarlo con sus papás, pero cuando se acercó el niño dejó de llorar. Y le dijo, no quiero cobija, quiero entrar. ¿Entrar a dónde? A su casa, güey, a su casa. ¿Y qué hizo la señora? Se desmayó. La encontraron los vecinos en la banqueta al otro día, sin zapatos. Desde entonces vive en casa de su hija en Valles. Y dicen que a veces se despierta hablando sola, diciendo que le cerró la puerta al que no debía. Miguel tragó saliva. No sabía si era la misma cosa, pero se parecía demasiado. Y eso solo hacía que la pregunta lo atormentara más. ¿Qué era ese niño? Una tarde, Miguel decidió regresar a esa calle. No sabía por qué. Tal vez por la misma razón que alguien regresa al lugar donde lo asaltaron o donde se cayó, para convencerse de que ya no duele. Eran las 5:30. El sol todavía brillaba, pero la calle seguía sintiéndose distinta, como si no fuera parte del mismo pueblo. El aire era más callado. El polvo parecía más denso. Y había una quietud antinatural. Ni perros, ni niños jugando. Solo silencio. Caminó despacio viendo cada detalle. La casa con el árbol seco, la banqueta rota, la reja que ya parecía oxidarse más rápido que cualquier metal. Y entonces vio algo que no había notado antes. Una veladora, encendida, ahí junto a la reja, y detrás pintado con gis en la pared, una figura. Un dibujo tosco de un niño. Solo el contorno. Sin ojos, sin ropa, con una línea gruesa dibujada desde la boca hacia abajo. Miguel sintió un escalofrío. No porque fuera un dibujo, sino porque alguien lo había dejado ahí. Alguien sabía. Y alguien seguía alimentando esa historia. Miguel no tocó la veladora. No se atrevió. Solo la miró un instante más. Luego dio media vuelta y se fue. Esa noche no durmió. Otra vez. Pero esta vez, el sueño no vino por voluntad propia. No fue insomnio, fue defensa. Fue su mente resistiéndose a cerrar los ojos. Porque si los cerraba, sabía que volvería a escucharlo. Y así fue. A las 3:21 am, abrió los ojos de golpe, empapado en sudor. Todo estaba en silencio. El ventilador seguía girando, pero no se oía. El foco del pasillo titilaba, y en la esquina del cuarto lo sintió. No lo vio, lo sintió. Como si alguien estuviera de pie, justo ahí, en el rincón más oscuro. ¿De verdad quieres saber cómo me llamo? La voz era idéntica, exacta. No la estaba recordando. La estaba oyendo de nuevo, dentro del cuarto. Se levantó de golpe y encendió todas las luces. No había nadie, nada, ni rastro, pero la sensación no se iba. La frase tampoco. La dijo en voz baja, temblando. Noche, no quiero saberlo. Y se repitió esa frase toda la noche como un rezo torcido, como una súplica. No quiero saberlo. No quiero saberlo. No quiero saberlo. Pasaron los días. Miguel dejó de ir a trabajar. Dejó de salir. Empezó a escribir lo que soñaba en pedazos de papel y luego quemarlos. Sentía que al escribirlos los liberaba. Sentía que si dejaba que se acumularan, algo se iba a meter en él. Fue al médico. Le dijeron que era ansiedad. Fue al padre. Le dijeron que era tentación. Fue con un curandero en la hincada. Le dijeron que ya lo traía pegado. Le dieron ramas de ruda, agua bendita, rezos en papel, pero nada cambiaba, porque el niño ya no estaba en la calle. El niño ya vivía en sus sueños. Y lo peor es que ahora, cada vez que dormía, la voz estaba más cerca, más clara, y empezaba a decir más cosas. Un día, Miguel decidió irse del pueblo. Agarró su mochila, sus cosas, y tomó un autobús rumbo a Matehuala. No le avisó a nadie. Durante el trayecto trató de dormir. Llevaba 3 días sin pegar el ojo. En algún punto, su cuerpo simplemente se rindió. Y ahí, entre cabezadas, volvió el sueño. La calle, la voz. Y ahora,
Una nueva imagen. Miguel mismo, pero de niño, encuerado, cabeza agachada, pies sucios, y una voz igual de ronca saliendo de su propia boca. ¿De verdad quieres saber cómo me llamo? Se despertó gritando. El camión se detuvo. La gente lo miró raro. El chofer le preguntó si estaba bien. Miguel solo pidió bajarse, y desde entonces nadie sabe de él. Solo que a veces en las madrugadas, en la calle Ponciano Arriaga, alguien ha vuelto a ver a un niño. Chiquito, encuerado, cabeza agachada. Y si alguien se acerca y le pregunta su nombre, dicen que a veces, solo a veces, la voz que responde ya no es la del niño, es la de alguien más. Alguien que sí quiso saberlo. Gracias por acompañarnos en esta historia. Esto fue Sombras en la Niebla. Comenta desde dónde nos escuchas. Comparte este relato si te estremeció. Y recuerda, hay nombres que es mejor nunca conocer.